Buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús, que el Señor lo bendiga. Un honor tremendo para mí poder hablarlos una vez más sobre la palabra de Dios. Y mi deseo es, hay tres cosas que quiero hacer, mi deseo es hacerlo, es adorar a Dios, edificar a los creyentes y advertir a los pecadores, a los rebeldes. Entonces, todo para la gloria de Dios, no para la gloria propia, no para la vanagloria, sino para la gloria de nuestro Señor Cristo Jesús. A Él y solamente a Él hemos venido para exaltar, para magnificar. Entonces, el tema de hoy será la tentación y la tensión sexual. El texto se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 a 8. Lo vamos a leer. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de que la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo eso, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha eso, no desecha a hombres, sino a Dios que también nos dio su Santo Espíritu. El sexo, o la palabra sexo o sexual, ha sido mencionado 70 veces en la Biblia, 70 veces, 35 veces en el Nuevo Testamento, que es mucho más pequeño, mucho menos palabra, pero 35 veces fue mencionado. Los dos temas principales en cuanto a la palabra sexo son pureza o perversidad. Entonces, la perversión está dando espalda a lo justo y correcto. Entonces, los ejemplos en la Biblia son demasiado para mencionar. Mucha referencia en la Biblia hay de gente que cayeron en la perversión sexual, en la desobediencia y cómo afecta a la nación. Por esta razón, la salvación debe de ser seguido por la santificación. Hay algunos que creen que en el momento que están orillados o como sea, confesando sus pecados y recibiendo la salvación, que reciben en el mismo momento la santificación. Es la opinión mía que la santificación es un proceso que nos lleva toda la vida. Entonces, para entenderlo mejor, vamos a ver lo que significa la palabra santificación. Es una palabra muy mal entendida, porque muchos piensan que es vivir en un estado de la perfección, que uno es diferente que los demás, que se cae un relámpago de la gracia de Dios y nos convierte en un ángel, un ser perfecto, pero no lo veo en la Escritura. Los héroes de la Biblia eran seres humanos también con sus fallas, con sus debilidades, pero eso no significa que no amaban a Dios y que no servían a Dios. Santificar quiere decir poner aparte o declarar santo por un propósito sagrado, propósito sagrado. Separarse del mundo, del pecado y de las fuentes de la tentación, las causas de la tentación. Pureza, en el otro lado, no significa la ausencia de tentación, sino la abstinencia. Hay que abstener para obtener. Eso es algo que yo creo que Dios me dio a mí, no lo he leído. Hay que abstener
para obtener. Hay ciertas cosas en la vida que tenemos que evitar para poder obtener no solamente la salvación el Señor nos da por lo que hizo en Calvario y la fe que tenemos. No es eso, no es para abstener o obtener la salvación. Es para obtener los premios, el crecimiento, la madurez. Pero sí tenemos que seguir viviendo conforme a la ley de Dios para entrar en el cielo. Ningún pecador va a entrar en el cielo. Dios no va a permitir que mis pies sucios manchen las calles de oro ahí en el cielo, ni lo tuyo tampoco. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en la mente, que el Señor está tratando de decirnos que la santidad sigue siendo la ley de Dios. San Mateo 5:20 dice que a menos que tu justicia supera la justicia de los fariseos y los saduceos, de ninguna manera va a entrar en el reino de los cielos. Levítico 27 dice que sean santos porque yo soy Jehová tu Dios. Entonces, si pudiéramos, hermano, la razón por la cual que estoy enfocándome hoy en la tentación y la tensión sexual es que estoy convencido, si pudiéramos lograr dominar nuestra carne en el área de la tentación sexual, todo lo demás sería muy fácil para nosotros. Era por causa de codicia que el rey, el Kaiser, en la Primera Guerra Mundial, él codiciaba tener un imperio como Inglaterra y otras naciones, y él atacó por eso a Bélgica y causó Francia, y causó la Primera Guerra Mundial, en donde murieron 50 millones de personas. Fue por la misma codicia que tenía Adolf Hitler, que él invadió a Polandia y Rusia en la Segunda Guerra Mundial, causando la muerte de 70 millones de personas. En mi opinión, el demonio de la codicia sexual está muy ligado a estas otras codicias de conquistar, etcétera, que todo tiene su base en el ser humano, hermano, en esta parte, porque es un espíritu dominante. El diablo quiere dominar tu alma, por supuesto, pero él quiere dominar tus deseos sexuales porque él te puede arruinar. Eso es algo muy adentro del hombre, de la mujer, y la pureza sexual se debe de mantener. Entonces, si sean una persona poseída por el diablo, un demonio, o una persona influenciada por un demonio, el espíritu, la carne, el demonio tiene una necesidad de alimentarse, de comer. Entonces siempre quiere de lo que realmente no estamos seguros de quiénes son los demonios. Algunos dicen que son los ángeles que cayeron con Satanás, pero sabemos que puede ser por lo menos una parte de los ángeles están guardados en el infierno bajo juicio hasta el día del juicio de Dios. Han sido encadenados ahí, la Biblia nos dice así, pero no sabemos si fuera solamente los ángeles que tomaron mujeres, etcétera, o si fue todos los que cayeron con Satanás. Y no sabemos quiénes son los demonios, pero hay una cosa por cierto, los demonios tienen apetitos. Ellos quieren tener. Entonces, ellos usan el cuerpo humano para satisfacerse. Entonces, lo que tiene que hacer es causar a morir de hambre estos espíritus. Si ningún cristiano es poseído por el diablo, es imposible, porque tendría que echar el hombre fuerte que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, no estamos poseídos. Los que enseñan eso no están dividiendo bien la palabra como deben de hacer. Pero hay mucho trabajo que hacen los demonios tratando de influenciarnos.
Y lamentablemente nosotros mismos somos los culpables en que damos a los demonios un lugar en nuestra vida, un lugar en nuestra mente, en nuestros pensamientos. En vez de cuando sentimos la presencia o la presión, tenemos que rechazarlo y tenemos que reprenderlo en nombre del Espíritu Santo, en nombre de Cristo Jesús, y tomar posesión de nuestro templo, nuestro vaso. Amén, hermano. La tentación sexual, digo, es algo que afecta a muchas áreas. Y no hay, ¿sabe qué, hermano? No hay ningún ejemplo en la Biblia de los eunucos malos, negativos. No hay ninguno en que están presentados negativos. Fue los eunucos que echaron a Jezabel de la ventana y le mataron. Ahí se cayó en la calle y los perros comieron su cuerpo, como estaba profetizado. Y eran el eunuco jefe en Babilonia que cuidaba a Daniel y sus amigos, que les amaba y les cuidaba. Y fue también un eunuco que tenía tanta hambre para la palabra de Dios que estaba en el desierto estudiando Isaías. Y vino Felipe y le enseñó, le instruía en el camino de Dios y le bautizaba. Entonces hay otros ejemplos en la Biblia y son siempre positivos. Y la cosa es que la sexualidad está en el centro casi de nuestro ser. Entonces tenemos que tener ahí pureza, porque esta habla de nuestros apetitos y deseos. El deseo sexual es el hambre, el apetito, de la carne, no es del espíritu. Tenemos que luchar para llegar a un lugar donde nuestra hambre espiritual es más grande que los apetitos carnales. Entonces tenemos que desarrollar en nosotros una mentalidad espiritual, que Filipenses 2, 5 a 11, lo dice muy bien. Mira lo que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por supuesto, está excluido Dios Padre. Él no va a inclinarse ante Jesús. Al cambio, el Señor, cuando ha dominado todo, se va a someterse al Padre de nuevo, para que la gloria será todo en el Padre. Entonces, pero esta mentalidad que tenía Jesús, esta palabra que a mí me gusta, he estudiado bastante eso, se despojó a sí mismo. Mira lo que despojó. Él se quitó su voluntad, el control de su vida, sus derechos y sus beneficios. No se despojó de su divinidad. Cristo no puede separarse de su divinidad. Él no puede separarse de quién es. Pero Él se despojó de esas cosas que mencioné. No de su divinidad, porque es divino. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nos atormenta cuando la tentación domina nuestra vida. Romanos 8:6 dice así, lo voy a leer. Yo tengo aquí en mi oficina Biblias en inglés y español también. Entonces a veces me equivoco y agarro otra Biblia.
Romanos 8:6 dice así, pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuando tú estás dejando que la carne domina, es un lugar miserable. No vas a tener la victoria, va a tener mucha condenación, va a sentir mucha condenación, va a condenar a sí mismo. El diablo está susurrando en sus oídos diciéndote que qué fracaso que eres tú, Dios está enojado contigo, muchas cosas le va a decir. Entonces, cuando tenemos que esta mentalidad, cuando hemos ofrecido a Dios, cuando hemos echado en el altar de Dios, todos nuestros deseos, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, alma y espíritu ante Dios, diciendo, Señor, toma control de mí, posea mi Señor, toma Espíritu Santo, control de mí, para la gloria del Padre a través de Cristo Jesús. Cuando hemos hecho eso, hermano, habrá paz y habrá victoria en tu vida. Que Dios te bendiga.